En Frisia Oriental se está evitando una nueva guerra. Cada mañana a las 7:30, las fuerzas de la OTAN se preparan para sus vuelos de reconocimiento. Esta unidad especial de la aviación alemana lleva el nombre de un gran piloto. Manfred von Richthofen fue un piloto de caza de la Primera Guerra Mundial. Un piloto excepcional, una estrella, un héroe caballeresco que persigue a los malvados y protege a los buenos. Sus enemigos lo admiraban y lo apodaban el Barón Rojo. En 1918 lograron derribarlo. 100 años más tarde, Richthofen se ha convertido en una leyenda. Ya casi nadie es capaz de diferenciar los datos históricos de la propaganda. El Tercer Reich manipuló sin escrúpulos al legendario Richthofen. Los nazis ya no están, pero el mito sigue vivo. 70 años más tarde, un historiador consigue acceder en exclusiva al archivo nobiliario de la familia Richthofen. Y por primera vez puede ver documentos privados que son la clave de las oscuras pasiones y los deseos del Barón Rojo. ¿Quién fue Manfred von Richthofen? ¿Cómo se convirtió ese joven en una de las mayores leyendas de nuestro tiempo? Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. En 1914 comienza en Europa una guerra que muchos deseaban. En 1916 la guerra está al borde de la catástrofe. En una dura guerra de posiciones mueren decenas de miles de personas cada día. Alemanes, franceses y sus aliados son masacrados sin sentido por avanzar solo unos pocos metros. Los soldados se vuelven locos de terror. Gas, enfermedades y disparos constantes durante toda la noche que deben soportar tumbados en el barro. Sobre ellos vuelan los aviones, alzándose sobre la mugre, el gas, las trincheras. Los hombres que pilotaban esas cajas de lona pronto se convirtieron en los héroes de la guerra. Esos héroes no se atravesaban los unos a los otros con la bayoneta, sino que luchaban en el aire. Eran como aves de presa que luchaban y al final ganaba el mejor. El mejor de todos era un noble alemán, el barón Manfred von Richthofen. Cuenta en su expediente con 80 victorias. El joven aristócrata todavía es conocido como el Caballero del Aire. El apodo de Caballero del Aire viene de la forma en la que cumplía sus misiones, mostrando siempre humanidad y respeto por sus oponentes. En una muestra de confianza pintó su avión de rojo intenso. Los franceses lo conocían como Le Diable Rouge, el Diablo Rojo. Richthofen era también un héroe para sus enemigos. La prensa seguía sus hazañas y era respetado por sus equivalentes británicos o franceses o de otros países. Pertenecían a la misma casta, a la categoría social de los aviadores, que solían proceder de la aristocracia y defendían los mismos valores. El triplano rojo se convirtió en un símbolo. Richthofen era una estrella mediática que firmaba autógrafos. Richthofen escribió un libro presentado como autobiografía. En él describía su vida y sus victorias aéreas. ¡Oh, qué guapo es! Mira esta foto. A finales de 1917, la superestrella del Kaiser tiene admiradores en toda Europa. Estos héroes de la Primera Guerra Mundial, los pilotos de caza o los comandantes de submarinos, eran auténticas estrellas del pop.
La admiración por Richthofen sigue muy viva en la actualidad y hay muchísimos resultados de búsqueda en Internet. Su contenido es siempre similar: un caballero de los aires, a veces con su bufanda de seda blanca y a veces sin ella, pero siempre con su avión rojo. En Australia, ya de pequeño, oía historias sobre ese piloto legendario. Con el paso del tiempo se hizo un hueco en los libros de historia más populares. Incluso estaba mencionado en las historietas de Snoopy. El título nobiliario alemán Freiherr suele traducirse como varón. El varón rojo es un producto exportable a todo el mundo, rojo intenso y con buen gusto. Nada de cascos prusianos ni temática nazi. En el mercado editorial el varón rojo es un clásico desde hace décadas. El contenido da igual, lo importante es el avión rojo en la portada. El archivo nobiliario de la familia Richthofen, muy ramificada, se encuentra en un palacio de la región de Osnabrück. El historiador Joachim Kastan se enfrenta al problema de crear una nueva variante de la famosa historia. Una gran editorial alemana le ha encargado un libro sobre Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Ha sido el primer historiador autorizado a acceder al archivo familiar. Lo primero que me pregunté fue, como historiador, ¿qué se puede escribir sobre Manfred von Richthofen? ¿Una simple historia de heroísmo? No hay un gran potencial ni científico ni emocional. Con el tiempo me di cuenta de que al observarlo más de cerca sí hay cosas que contar. Al final acabé escribiendo 300 páginas. Lo que Kastan descubrió en el archivo familiar fue una gran sorpresa. ¿Tendremos que reescribir la leyenda del Barón Rojo? Vayamos a los orígenes. Un chico cariñoso y guapo, de rostro casi angelical, se cría con sus padres aristócratas cerca de Breslavia, en Silesia. Pero esta infancia idílica terminó. A los 11 años dejó su casa para acudir a una escuela militar prusiana. Allí se formó como ulano, una unidad de élite de lanceros a caballo. Estaba destinado a una carrera militar. Cuando estaba en casa, su padre lo llevaba de caza, donde aprendía a matar. Manfred era un buen jinete y cazador, le gustaba disparar. Para sus padres, el hijo ideal. ¿Aprendió aquí lo que acabaría haciéndole famoso? Mi motivación inicial fue preguntarme, ¿cómo acaba uno siendo como Manfred von Richthofen? ¿Era un piloto de caza de manera innata? ¿O fue su formación la que lo hizo así? ¿De dónde venía su ambición? Tal vez incluso, ¿de dónde venía su fanatismo? ¿Cómo aproximarse a alguien que ya ha muerto? Richthofen dejó un libro, su autobiografía. Tuvo tanto éxito que se hicieron varias reediciones. Existen varias versiones de El avión rojo de combate, una de 1917, 1920 y 1933. Lo lógico sería pensar que son versiones idénticas, solo ediciones diferentes. Y es lo que pensaba yo al principio, pero no es así. Me quedé perplejo al ver que las ediciones no eran idénticas. Sobre todo la edición de 1933 fue un gran éxito. Tras la llegada al poder de Hitler, el libro de Richthofen alcanzó casi 1 millón de ediciones. En las primeras páginas nos encontramos con un prólogo lleno de emoción firmado por Hermann Göring. Durante mucho tiempo, Göring fue el segundo de Adolf Hitler. El Führer lo consideraba su paladín, su caballero fiel. De hecho, fue el aristócrata Göring el que introdujo a Hitler en la alta sociedad. En 1935, Hitler habló del legado sagrado de Manfred von Richthofen cuando bautizó la primera unidad de cazas de la Luftwaffe con el nombre de Escuadrón Richthofen. La R roja pintada en el costado de los cazas los hacía identificables desde lejos. Richthofen estaba en todas partes durante el Tercer Reich. Escuelas y campamentos de las juventudes hitlerianas recibieron el nombre del héroe caído. Intentaban entusiasmar a los jóvenes por las batallas aéreas, por la guerra.
A pesar de las prohibiciones del Tratado de Versalles, se buscaban pilotos dispuestos a morir por la patria. Cuando los nazis establecieron su régimen y su nueva Luftwaffe, Hermann Göring fue un auténtico símbolo. Había sido el último comandante del escuadrón de Richthofen. Es decir, Hermann Göring significaba la unión entre el antiguo escuadrón del mítico Richthofen y la nueva Luftwaffe. Göring se apropió del legado de Richthofen. Reconocía el potencial del Barón Rojo para su propia carrera y utilizó el cine. El constructor de aviones holandés Anthony Fokker creó un documento único: 2 rollos de material en 16 milímetros. Fokker, que también era aficionado a volar, grabó varias veces el escuadrón de Richthofen en el frente occidental. La última vez fue en agosto de 1918. Un año antes había grabado al mismo Barón Rojo. Estaba entusiasmado con el joven piloto de cazas y realizó las únicas filmaciones suyas que existen. Richthofen murió en 1918 y Hermann Göring asumió el mando del escuadrón. Duró en el cargo solo unas semanas porque la guerra acabó poco después, pero ese breve tiempo como comandante le fue muy útil 15 años más tarde. Utilizó la figura de Manfred von Richthofen para legitimarse y presentarse como el heredero del mejor piloto de cazas de la Primera Guerra Mundial. En 1914 Alemania luchaba en 2 frentes. Los franceses no se habían dejado invadir como estaba previsto y el avance alemán se estancó en una guerra de posiciones. Las tropas solo se mueven en el frente oriental. Allí fue destinado el joven oficial, pero su misión era patrullar por detrás de la línea del frente. Era una zona tranquila y poco peligrosa. Manfred está decepcionado. No vengo a la guerra para buscar queso y huevos, les decía a sus compañeros. El progreso técnico abrió nuevas dimensiones en la guerra. Además de dirigibles, empezaron a utilizarse aviones recién diseñados para misiones de reconocimiento. Todos los países beligerantes experimentaron con aviones innovadores. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Francia era el líder en Europa en aviación, también en número de aeronaves. Sin ninguna duda, cuando empezó la guerra era el país más avanzado. También fueron los primeros en derribar un avión enemigo. Un piloto francés derribó un avión alemán. Al principio, los pilotos de reconocimiento amenazaban a sus enemigos con el puño. Después empezaron a dispararse con pistolas. Pronto se instalaron ametralladoras. Gracias a su gran velocidad, los aviones finalmente se convirtieron en armas. Unas veces un país era el primero, otras veces era el segundo. Los ejércitos reaccionaban a los avances del enemigo. En 1915, con el monoplano Fokker, los alemanes desarrollaron un arma claramente superior a los aviones ingleses y franceses. El problema era el siguiente: solo se podía disparar hacia los lados o hacia atrás. La hélice impedía disparar hacia adelante. Solo algunos pilotos que tenían hélices protegidas con metal podían disparar hacia adelante. Entonces, Fokker diseñó un sistema que lo cambió todo: la ametralladora sincronizada. La hélice y la ametralladora estaban compenetradas de modo que se podía disparar entre las aspas sin dañarlas. Por primera vez, los pilotos pudieron disparar hacia adelante. El avión se convirtió en un arma de ataque. Los pilotos alemanes se hicieron con el control del espacio aéreo en el oeste. Poco antes del invento de Fokker, Richthofen se encontró casualmente con el piloto Oswald Belke. Belke fue el primero en perseguir activamente otros aviones. Richthofen, que seguía aburrido en la retaguardia, quiso unirse a su escuadrón. Belke se encargó personalmente de su formación.
Por primera vez, Richthofen estaba apasionado por algo, poseído por una euforia desconocida. Le confió su sueño a su madre. Quería aprender de su ídolo Belke. Ahora soy piloto de combate, mamá. No es como disparar con una escopeta, hay que apuntar con todo el avión. Por fin había llegado el momento. Él se sentaba a los mandos del avión y el observador apuntaba a las personas en tierra. Para Richthofen, parecían de juguete. Bajamos a la menor altitud posible. Mi observador disparaba con la ametralladora sobre el enemigo. Nos divertimos muchísimo. El historiador Joachim Kastan encuentra estas sorprendentes confesiones en el archivo familiar. Richthofen informa a Kunigunde de sus logros. Quiere impresionar a su ambiciosa madre. Kunigunde von Richthofen fue, en mi opinión, la figura central en la vida de Manfred von Richthofen. Desde el principio, Kunigunde von Richthofen había proyectado en su hijo lo que no veía en su marido: ambición y éxito. La madre de Manfred procedía de una familia acaudalada y famosa, pero el padre no era tan rico. Esta fotografía de una familia idílica es engañosa. El padre, Albrecht, no había aportado riquezas al matrimonio. Además, tuvo que abandonar su carrera militar antes de tiempo. La baronesa Kunigunde von Richthofen vivía siempre preocupada por el dinero y por su posición en la sociedad. Muchas veces tenía que pedir dinero a sus padres, una vergüenza. Su hijo debía compensar los fracasos de su marido. En 1960, Kunigunde volcó su rabia y sus esperanzas en un diario cuya publicación nunca autorizó. El historiador Kastan ha podido ver en exclusiva el diario. Lo más interesante del texto es que describe cómo funcionaba la familia. La relación de los padres, de la madre con su hijo, del padre con su hijo y de los hermanos entre sí. Es la clave para entender cómo funcionaba como persona. La pequeña ciudad de Schweidnitz, cerca de Breslavia, era el hogar de la familia de Manfred. Kastan decidió visitar el lugar para comparar las notas del diario con la realidad. Hace 100 años, la ciudad polaca de Świdnica pertenecía a Silesia Interior y, por lo tanto, a la región oriental del Imperio Alemán. Acompañado de una intérprete, se reunió con Jerzy Gashiński, un historiador aficionado polaco que ha asumido la misión de proteger el recuerdo de los Richthofen en Świdnica. Jerzy lo lleva a la escuela donde Manfred estudió durante 5 años. A los 11 sus padres lo matricularon en la escuela militar de Wallstadt, situada a unos 50 kilómetros. Los dos hermanos menores, Lothar y Volko, se quedaron en la escuela del pueblo. Esto no pasa sin dejar algún tipo de marca. A los 11 años lo mandan a una escuela militar, expulsado del seno de la familia. A lo mejor soy muy inocente al preguntarme dónde está el calor de un hogar, una vida en familia. Esas escuelas militares recibían niños y los convertían en soldados. La formación dio sus frutos. En 1916, Richthofen ya era piloto en el frente occidental. Su mentor, Belke, sufrió un trágico accidente. Para Richthofen no era solo un modelo como piloto, sino una especie de figura paterna. Sus normas para el combate aéreo las dicta Belke, son para él como la Biblia. Richthofen sale hasta 5 veces al día. La caza de los aviones enemigos se convierte en su gran pasión. El 17 de septiembre de 1916 derriba su primer avión en el norte de Francia.
La lucha 1 contra 1 lo pone eufórico. 4 semanas más tarde cuenta ya con 5 victorias. Sin duda, ser el mejor en una nueva tecnología era emocionante. Para muchos de ellos, se convirtió en una pasión. Y también está la expresión salir de caza. Fue en aquel momento cuando se empezó a usar la expresión piloto de caza. Más adelante se denominaban pilotos de combate, pero en la Primera Guerra Mundial se usaba el término caza. Cuando salían a volar decían que salían de caza. Richthofen era un cazador de trofeos. Por cada rival derribado mandaba grabar una copa de plata. Quería que todos fuesen testigos de sus triunfos. Debido a esta forma de pensar, a la idea de ser un cazador, cada vez que derribaba un avión, aterrizaba cerca de él y se llevaba la matrícula. Se llevaba todo lo que podía para decorar su habitación en la casa de sus padres. Pero Richthofen quería algo más. Quería obtener la máxima distinción militar que podía recibir, la Orden pour le Mérite. Su ídolo, Belke, también la tenía. Debía demostrar que había derribado a 16 rivales y se esforzaba mucho por reunir las pruebas. Cada piloto muerto lo acercaba a la fama y el reconocimiento que deseaba. Por fin, después de 16 victorias, pudo ponerse al cuello la ansiada medalla. Kunigunde estaba rebosante de alegría cuando llegó a Schweidnitz con ella. Para los soldados, estas medallas tienen una función simbólica importante, pero la percepción puede variar. Para algunos es una prueba de valor, de heroísmo, algo que pueden dejar para la posteridad, como símbolo tangible de su heroísmo. 1917. El Imperio alemán está en un mal momento. Los aliados llevan nuevas máquinas al frente y la guerra se transforma en una guerra de desgaste. Los aliados reciben cada día efectivos nuevos y los soldados alemanes se encuentran frente a un rival motivado y poderoso. Rodeados por montañas de cadáveres, están al límite de sus fuerzas. En marzo de 1917, el alto mando supremo alemán retira sus tropas hasta la llamada Línea Sigfrido. En la batalla de Verdún de 1916, habían muerto miles de soldados cada día. En la batalla del Somme, aún más, sin ningún beneficio estratégico. Ya habían caído 6 millones de soldados, y la patria se hundía en la tristeza y el miedo. Los cambios de actitud en el pueblo producen efectos en el frente, y la situación del frente también tiene efectos en el pueblo. Los vínculos entre el frente y el pueblo son fuertes, y en las épocas de baja moral de 1916-1917 los ánimos son similares en el ejército y entre los civiles. Fue la época de las grandes huelgas, de los motines en el ejército francés. Los soldados y los civiles se influyen mutuamente. La escasez de combustible, el racionamiento y las malas noticias del frente hacían que el día a día fuese muy difícil. El pueblo empezaba a pelear por la comida. El invierno de 1916 y 1917 se recuerda en la memoria colectiva alemana como invierno de los nabos. ¡Mira lo que has hecho! ¡No me has dado nada! ¡No! Aunque 2 años antes en casi todas las naciones europeas se sentía el entusiasmo por la carrera armamentística, en 1917 la sensación de derrota lo empapa todo. Militarmente, Alemania está al límite. Los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff tienen que hacer algo. Entonces, Ludendorff descubre a Manfred von Richthofen. Ludendorff sabía que también tenía una batalla que ganar en el frente doméstico y sabía que necesitaba buena prensa y propaganda.
Por eso se promocionó la figura de Richthofen. Para los hombres era un ejemplo de soldado. Para las mujeres era un hombre muy atractivo. Por eso le insistieron a Manfred von Richthofen para que escribiese su autobiografía. En la primavera de 1917 le concedieron un permiso. Debía escribir su libro en su casa de Schweidnitz. Richthofen cumple a la perfección todos los requisitos del héroe. Es noble dentro del sistema monárquico. Es un exitoso piloto de caza. Es joven. Y el pueblo admira sus actos heroicos. Posiblemente obtener 4.000 fotos aéreas de calidad en un vuelo de reconocimiento era 100 veces más importante que derribar un avión. Entre el pueblo nadie imaginaba lo que costaba obtener 1.000 fotos aéreas. Pero todos entendían lo que eran 20, 40, 60, 80 aviones. Pero Richthofen no es escritor. Su vida es el combate. La admiración de sus compañeros y de su madre le parecía más lejana que nunca. Se equivocaba. Cuando su éxito lo convirtió en un ídolo de su tiempo, con postales con su foto y firmas de autógrafos, Kunigunde von Richthofen se convirtió en la madre del héroe. Para todos era Kunigunde von Richthofen, la madre del héroe. Manfred, la señora de la editorial. La editorial Ullstein envió una taquígrafa. ¿Le gustaría refrescarse después del viaje? No, gracias. Siéntese, por favor. Os dejaré solos. Richthofen no tiene interés por las mujeres. ¿Qué sabe usted de aviación? Nada. ¿Y qué sabe sobre el combate aéreo? Tampoco sé nada. Entonces déjeme que le cuente. Estoy muy cerca del enemigo. Y lo ataco desde atrás. Pronto lo tengo solo ante mí. No me lo pone fácil. Dispara muy bien. El viento nos desestabiliza a los dos durante el combate. El enemigo se da cuenta de que no es tan fácil como había pensado y se mete dentro de una nube. Yo disparo, él dispara. Sí, le he dado. Satisfecho vuelvo a casa para celebrar mi 33 cumpleaños. Solo la guerra y la caza le hacen sentirse vivo. La primera vez que consigo acercarme mucho, pulso el botón de la ametralladora. Hay un breve intercambio de disparos. El Nieuport se eleva y después se lanza en picado. Primero pensamos que era una acrobacia de las que hacen los pilotos franceses, pero no paraba de bajar y bajar. Yo nunca subo a un avión por placer, solo para aniquilar al enemigo. La admiración de las mujeres dejaba frío al joven Richthofen. Seguramente Manfred von Richthofen era un auténtico imán para las mujeres. Tuvo propuestas de matrimonio y cartas de amor, pero él nunca respondió. Manfred von Richthofen nunca tuvo novia, ni siquiera una breve relación. Hay que entender que estos cadetes crecían en una sociedad muy masculina. Las únicas mujeres con las que se relacionó fueron su hermana y su madre. Richthofen solo se sentía cómodo cuando estaba con sus compañeros. El frente era su hogar. En el combate, observa su compañero de escuadrón Ernst Udet, Richthofen parecía olvidarse de su vida. Casarse y tener familia no significaba nada para él. Vivía siempre al límite, de una manera que otros solo experimentaban en ocasiones. El equipo de relaciones públicas de Ludendorff presentaba al cazador de personas como un caballero del aire que perdonaba la vida a sus enemigos después de pedirles que aterrizasen. La filmación de Fokker documenta la leyenda. La secretaria dejó fuera del libro todos los detalles de su pasión por matar. Allí sobrevuela el avión enemigo que ha hecho aterrizar y lo deja en paz.
Su diario de guerra, mucho más objetivo, narra el mismo incidente de otra manera. Richthofen le siguió disparando cuando ya había aterrizado, hasta asegurarse de que estaba muerto. Richthofen estaba al mando de un escuadrón de caza de élite. Hizo pintar su propio avión de rojo intenso como provocación. Sus enemigos lo temían y lo conocían como el Diablo Rojo. Solo en abril de 1917, el escuadrón de Richthofen derribó 275 aviones enemigos. El 2 de junio de 1917, el propio Richthofen recibió un disparo en la cabeza, pero consiguió aterrizar. Lo enviaron de vuelta a Schweidnitz. Su herida se convirtió en una herramienta propagandística. Una foto con su enfermera dio lugar a especulaciones sobre su posible matrimonio. El historiador Kastan visitó con su colega polaco el antiguo palacete de los Richthofen. La familia la compró con una herencia. Tras la lesión de Richthofen, el alto mando militar se encargó de llevar la prensa a Schweidnitz. El tono de la propaganda insistía en que incluso la familia Richthofen debía hacer sacrificios. Son las escaleras. No me lo creo. Qué emocionante. Estas cabezas de león debían causar un efecto representativo. Aquí está la puerta y ahí la cabeza de león. La cabeza de león es original. Aquí vivían todos. Manfred con la herida en la cabeza. Kunigunde seguía aquí. Ilse también vivía. Volko era joven. Lothar sigue vivo. Albrecht también. Esta es la última foto de familia, la única. Esta cinta sujeta la venda sobre la herida, que todavía no está bien curada cuando Manfred vuelve al frente. Sus camaradas y su fiel perro Moritz lo reciben. La cámara de Fokker vuelve a estar ahí. Richthofen es feliz en el frente, bromea, juega con el perro. Todos están felices. Pronto volverá a salir de caza, pero con poco éxito. Su avión ahora es muy lento. Los aliados tenían motores con el doble de revoluciones que los motores alemanes. Por supuesto, para un avión de caza esto es un gran problema. ¿Qué podían hacer para competir? Intentaron compensar la falta de potencia con aerodinámica. Un avión con una aerodinámica muy buena ofrece menos resistencia al aire, por lo que necesita menos potencia para alcanzar una determinada velocidad. Desde ese momento, Alemania fue un país líder en investigación aerodinámica por la necesidad de competir con los aliados. El holandés Fokker, a la izquierda en la película, desarrolló un avión capaz de compensar esa falta de potencia. Un triplano desarrollado a partir del Sopwith Triplane. Su increíble maniobrabilidad era a la vez una ventaja y un inconveniente. Era perfecto para maniobrar en combate, pero requería una gran habilidad. Muchos pilotos se estrellaron tras la introducción del DR-1 en otoño de 1917. Pero Richthofen no tardó en hacerse con el triplano. Como siempre, mandó pintar de rojo su avión. El DR-1 tenía una gran fuerza ascensional gracias a sus 3 alas, un pequeño estabilizador horizontal que hacía que entrase en barrena fácilmente y un fuselaje corto y poco estable, pero que permitía obtener buenas posiciones de disparo en combate. Esta solución de emergencia se convirtió en un símbolo. El mito de Richthofen no sería posible sin el triplano rojo. Las réplicas, siempre con el texto Spandau MG rotulado, no faltan en ninguna feria de aviación. Un hombre y su máquina de guerra. Hasta hoy un símbolo de decencia, caballerosidad y honor. En el Imperio, en el Tercer Reich e incluso en la actual República Federal, Manfred von Richthofen es un modelo para todos. Bethmund, Frisia Oriental. Por orden de la OTAN, la aviación federal alemana sigue teniendo un escuadrón Richthofen.
Para mí el nombre Richthofen representa profesionalidad, disponibilidad para el servicio y coraje para hacer lo que requiere la situación, para proteger su país y cumplir su misión. Pero la misión y la patria no eran muy importantes para Richthofen. En sus documentos, la guerra es un lugar donde se siente en el centro del mundo. Buenos días, escuadrón. Hoy empezamos en la 2-6. Personalmente, lo que más admiro de Manfred von Richthofen es que le ofrecieron varias veces enviarlo cerca de su casa, lejos del peligro. La intención era conseguir que el héroe siguiese vivo, naturalmente, pero lo rechazó porque no quería abandonar a sus compañeros. En realidad, Richthofen rechazó la oferta porque la guerra era su vida. En agosto de 1917, después del disparo en la cabeza, volvió a su unidad, pero estaba cambiado. Antes, Manfred von Richthofen intentaba eliminar al rival rápidamente con un disparo en la cabeza. Sin embargo, durante sus últimos meses de vida, se esforzaba por hacer que los aviones enemigos se precipitasen en llamas. Y también preguntaba a sus compañeros de escuadrón si habían hecho arder el avión enemigo. Debemos tener en cuenta que en aquel tiempo los aviadores no llevaban paracaídas. Ser derribado de esa manera era una deshonra. Acabó por alienar a sus hombres. Cada vez que derribaba un avión, ellos debían ir a buscarle las matrículas. Richthofen no soportaba ver los cadáveres carbonizados. Durante un viaje en tren comentó lo bien que le sabía la comida, aunque acababa de derribar a un par de pilotos envueltos en llamas. Pero ni la nueva técnica de Richthofen ni su libro salvaron a los alemanes de la derrota inminente. En el año 1916, Manfred von Richthofen ya tenía claro que Alemania no podía ganar la guerra. Sin embargo, escribió que no habría un ganador claro. En 1917 y 1918 ya lo tenía claro. Alemania iba a perder la guerra. El imperio alemán se desmoronaría con un gran estruendo. Se preguntaba, ¿qué sería de él tras la derrota? La última vez que Manfred von Richthofen visitó a su familia en Schweidnitz, se despidió de su hermana Ilse y le dijo ya en el andén: es una pena que no haya podido venir más a Schweidnitz y que no nos hayamos visto más. Pero debes entender que no voy a morir en la cama. Ante sus hombres seguía mostrando confianza, pero por dentro estaba por los suelos. Al perder la guerra perdería también todo lo que le hacía feliz. Su aura de héroe, la emoción del combate aéreo, derribar a sus rivales envueltos en llamas. Con su propio fin a la vista, Richthofen se preparó para sus últimas batallas. Una quinta parte de sus victorias aéreas las consiguió durante las últimas 4 semanas de su vida. Manfred von Richthofen quiere llevarse consigo a todos los enemigos que pueda cuando muera. Después de derribar 80 aviones aliados, él mismo recibió un disparo. El 21 de abril de 1918 despegó del aeropuerto de Capy, en Francia. Tras una batalla aérea sobre el Valle del Somme, recibió un disparo en el fuselaje y murió en la cabina. Su muerte fue todo un acontecimiento. Colocaron su cuerpo sobre una tabla y lo fotografiaron como prueba. El Fokker rojo fue desmantelado como trofeo.
Pero los enemigos lo trataron con un gran respeto. Eso también forma parte de la leyenda de Richthofen. Lo enterraron con honores, como si fuese uno de los suyos, en el cementerio de Bertangle, al norte de Francia. El mito de Richthofen comenzó tras su muerte. Entre los héroes podemos diferenciar dos clases. Están los héroes cercanos, los amigos y conocidos que vuelven a casa con una medalla. Y después están los héroes extraordinarios, de los que habla la prensa. Esos son los más importantes porque, tratándose de una guerra industrial con ejércitos inmensos, estos héroes permiten destacar una figura con la que el pueblo pueda identificarse, algo que no permiten los ejércitos masivos. El mito del Barón Rojo creció aún más tras su muerte, no totalmente aclarada. Una posibilidad es la siguiente. Richthofen sigue a un piloto en prácticas por detrás de las líneas enemigas. El piloto canadiense Ray Brown se coloca tras él, dispara y acierta. Richthofen consiguió aterrizar en un campo y murió en la cabina. Brown afirmó durante décadas que él había derribado al Barón Rojo. Pero también había tiradores en tierra. Unos australianos admiradores de Richthofen discuten la ruta de vuelo del Barón Rojo. El antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas Australianas, Peter Jeffrey, lleva tiempo investigando otra posibilidad. Cree que fueron los australianos los que derribaron al Barón Rojo. El Barón Rojo es un personaje importante en la historia de la Commonwealth. Nos interesa mucho su figura. Creemos que el Barón Rojo fue derribado por fuerzas de tierra, probablemente soldados australianos que se encontraban en esta zona. El grupo se dirige al lugar donde el Barón Rojo murió dentro de su cabina. Junto a la carretera hay una placa conmemorativa. Es el fin de semana después del 21 de abril, el aniversario de la muerte de Manfred von Richthofen. Ha pasado casi un siglo y el lugar sigue fascinando a los turistas. Discuten acaloradamente sobre cuál fue el disparo que lo mató. Tras su investigación, el historiador Kastan tiene otra teoría. Estaba determinado a derribar al enemigo. No quería dejarlo escapar. Y la maniobra fue fatal. Podría pensarse que estaba buscando morir como un héroe, que quería que lo derribasen. Incluso se podría hablar de que a consecuencia de la lesión neurológica sufrida ya no veía el peligro y que se convirtió en una presa fácil para los artilleros. Como precaución, Richthofen había nombrado un sucesor para dirigir su escuadrón. Pero este murió 2 meses después, así que lo sucedió el tercero, desconocido hasta entonces, pero que se preocupó de aparecer en la película de Fokker, Hermann Göring. La escena se montó posteriormente y seguramente proceda de otra película. El hecho de que Richthofen y Göring aparezcan juntos no es una casualidad. Hermann Göring quiso hacer creer que fue amigo de Manfred von Richthofen, pero no es cierto. Nunca estuvieron juntos en la misma unidad ni en el mismo escuadrón. Manfred von Richthofen estaba en el escuadrón número 1 y Hermann Göring en el número 3. La película de Fokker se editó con mucha inteligencia. Primero se ven algunas escenas de Manfred von Richthofen y después vemos a Hermann Göring con el bastón de Richthofen. Parece que todas las tomas se hayan filmado con unos minutos de diferencia, pero en realidad fueron varios meses. Y tampoco había muchísimos pilotos. Supongo que se conocían, aunque no hay ninguna foto en la que aparezcan los dos. No hay ningún fundamento para hablar de una amistad o de una relación estrecha. Göring está orgulloso de dirigir el escuadrón del famoso héroe. Más tarde esto le dará la oportunidad de cambiar la verdad para beneficiarse. Incluso Kunigunde le fue de ayuda sin querer cuando dijo: No puedo creer que un piloto enemigo haya podido derribar a Manfred. Una frase a la medida de las necesidades propagandísticas del imperio.
Los líderes del ejército alemán, que como Goering estaban contra el armisticio, distribuyeron una imagen en la que lo apuñalaban por la espalda. La leyenda de la puñalada por la espalda fue un elemento importante en la agresiva política del partido nazi. Tras la abdicación del Kaiser, la República de Weimar tuvo que luchar contra la antigua élite militar. Cuando la familia quiso trasladar los restos de Richthofen a Schweidnitz en 1925, los elementos conservadores aprovecharon para dar un golpe de efecto. En lugar de llevarlo a su pueblo, lo enterraron con gran pompa en el cementerio de los Inválidos de Berlín. Hubo una gran participación popular y estuvieron presentes su madre y el nuevo presidente Hindenburg. Schweidnitz, la ciudad natal de Richthofen, también tuvo su homenaje. Se erigió un monumento al héroe caído. Pero esa reliquia del tiempo del revanchismo es difícil de encontrar. Jerzy Garczynski y Joachim Kastan la buscan. Mirando atentamente, todavía se lee Manfred Freiherr von Richthofen. Todavía se ve. Aquí hay una M. Las letras están borradas. Las han limado. Han utilizado una sierra para piedra y han cortado el monumento por aquí. No parece desgaste normal. ...30 de enero de 1933. El partido nazi gana las elecciones. Alemania elige canciller a Adolf Hitler. Hermann Göring es el segundo hombre más poderoso del Estado. Pronto empezará a apoderarse del mito de Richthofen. Se presenta como su mejor amigo. Tras la muerte de Richthofen, era habitual verlo en la mansión de la familia. Ni Kunigunde von Richthofen ni nadie se dio cuenta de lo que tramaba. Göring prometió a la familia un museo dedicado a Richthofen en Schweidnitz. Aquí está Kunigunde, limpiando los recuerdos de su hijo. Y esta es una foto de la inauguración. Kunigunde mira a la cámara. Hermann Göring quería acudir a la inauguración del museo, aunque tenía otro compromiso, pero envió un discurso grabado para el evento. Kastan no ha encontrado la grabación, pero sí el texto del discurso de Göring. Un discurso lleno de pasión nacionalsocialista que llega a su cumbre con la frase: Manfred von Richthofen fue en el sentido más profundo un nacionalsocialista. A cambio del museo, Göring pidió a la madre que le cediese los derechos sobre la autobiografía de su hijo. La tercera edición de El avión de combate rojo se publicó a finales del año 1933. El libro, con prólogo del mismo Göring, fue un éxito de ventas. El museo financiado por los nazis debía parecer un gran mausoleo. Todavía se conserva en gran parte. Los números pueden ser los originales. El museo tenía 5 salas. Aquí se ve un 3. Más allá todavía se ve un 5. La muerte de Manfred era el tema de esta sala. Tras esta puerta se exhibían cartas de pésame escritas por el Kaiser y por personas importantes. El museo se basaba en las habitaciones originales. Esta era la habitación infantil de Manfred von Richthofen. Aquí estaban todas las placas de los aviones derribados. Lo más extraño es la lámpara. Si la miramos de cerca, vemos que es un motor de avión. Y esta mesa está hecha con hélices. Se trata de trofeos de sus cacerías, como si fueran las astas de un ciervo. Manfred von Richthofen amaba la caza tanto de animales como de personas. Nunca ocultó que disfrutaba matando. Tras la muerte de Richthofen, Hermann Göring se aprovechó de la leyenda del aviador para sus propios fines. El Tercer Reich lo celebraba como héroe de las fuerzas aéreas.
La lápida desde la que saluda como mariscal de campo imperial está hoy en los terrenos del ejército en Wittmund. Nadie habla de sus orígenes nazis. Más bien al contrario. Junto a los aliados, todos los años se coloca una corona en el monumento en honor a un hombre utilizado en 2 guerras mundiales por el Kaiser y por los nazis para hacer la guerra más atractiva. Pero la OTAN es una alianza de defensa con legitimidad democrática. ¿Qué lugar puede tener aquí un héroe de guerra tan poco heroico en el mundo actual? El ejército federal forma parte de la alianza de la OTAN y opera con los aliados, pero naturalmente también intenta conservar una parte de los antiguos valores alemanes, por ejemplo los del tiempo de la Primera Guerra Mundial, y presentarlos para dejar claro que no solo Estados Unidos o Inglaterra son los grandes ejemplos, que hay lugar para los valores de todos. Pero hoy sabemos que los valores, si no iban unidos a medallas y trofeos, no tenían ningún interés para Richthofen. Poco a poco, la persona oculta tras el mito va saliendo a la luz. Era un joven que tuvo que enfrentarse a los horrores del combate aéreo y a la muerte de sus amigos. Las últimas investigaciones nos ayudan a entender que no era solo un personaje, sino un ser humano de verdad. Lo que la investigación nos muestra es una imagen con muchas capas, algunas de ellas desagradables. Richthofen parece un joven inseguro que no conseguía vivir en paz consigo mismo. Tal vez por eso funcionaba tan bien en la guerra. Lo que lo impulsaba de verdad no encaja en la imagen de un héroe, por lo que no se tuvo en cuenta. El deseo de ser visto, de ser amado, de ser admirado. En mi opinión, el amor fue su mayor carencia, lo que no encontró en su vida. Pero no solo la OTAN y el ejército alemán se aferran al mito heroico de Richthofen, sino también la opinión pública. Es un símbolo cargado de nostalgia de los tiempos caballerescos. El Barón Rojo, el Caballero del Aire, el Diablo Rojo. Se han dicho muchas cosas de Manfred von Richthofen y muchas de ellas no eran ciertas según demuestra la investigación. Pero hay algo que nadie duda. Fue el mejor piloto de su tiempo.